La República de Platón. Libro décimo. El libro décimo abarca dos temas, a saber, el relacionado con la poesía y el mito de Herbio. En los libros segundo y tercero, Sócrates dejó sentadas las bases de su acerba crítica a los cultivadores del arte de la poesía, de manera especial, a Homero y Hesíodo, y a los poetas trágicos, por ser simples imitadores y estar alejados de la verdad. Antes, de manera temprana, en el libro primero, como se recordará, al referirse al abuelo materno de Ulises, Autólico, lanza su primer golpe contra el autor de la Odisea. Ahora en las primeras líneas del décimo pone de relieve un reglamento sobre la poesía, el cual lo considera, dentro del plan del Estado platónico, como de una incontestable necesidad. En ese reglamento lo primero que asoma es una prohibición. En efecto se prohíbe, de manera categórica, admitir aquella parte de la poesía que es puramente imitativa. Sin embargo, Sócrates deja a salvo un cierto respeto que desde su juventud siente por Homero, a quien considera el jefe y maestro de todos aquellos bellos poetas trágicos, aunque no está dispuesto a sacrificar la verdad por consideraciones personales. La verdad dulce o amarga ante todo y después de todo. Esta tesis posteriormente, con referencia a Platón, la va a concretizar Aristóteles en la célebre expresión, amicus Plato sed amica veritas, que, más o menos, significa Platón es mi amigo, pero soy más amigo de la verdad. Siento una gran desazón cuando Sócrates pasa su cuchilla afilada y cortante sobre la tragedia griega y las barbas de Homero, a quien considera no sin razón el padre de ella, sosteniendo que los poetas trágicos están a 3 grados distantes de la realidad y que sus obras en definitiva no son más que fantasmas. Basado en que los poetas son imitadores, no cabe pedirles explicación de las cosas de las cuales hablan en extenso, como quien dice hablan de curaciones sin ser médicos, de la guerra sin ser guerreros o de las leyes sin ser legisladores. Por eso sería bueno preguntarle al entrañable y querido Homero, ¿qué estado le debe la reforma de su gobierno o alguna ley trascendente que haya beneficiado a sus ciudadanos? Así como la Cedemonia le debe a Licurgo su más importante legislación, lo mismo Italia y Sicilia, que tienen en esta materia como máximo referente a un Carondas o Atenas a un Solón. Igualmente cabe preguntarle si dirigió alguna guerra, o ganó alguna batalla, para estar autorizado a hablar de estas cosas. O si tiene a su haber alguna invención útil para la humanidad, como las que se atribuyen a Tales de Mileto y al escita Anacarsis. El primero descubrió y observó la Osa Menor, que sirve para la navegación nocturna, descubrió en geometría también ciertas proporciones, calculó la altura de las pirámides por la longitud de sus sombras, y predijo un eclipse del Sol el año 585 a.C. Al paso quiero recordar que el agua vive agradecida de Tales de Mileto, porque este filósofo dijo que el líquido elemento es el origen de todas las cosas. El segundo, el escita Anacarsis, inventó el ancla y la rueda del alfarero. Homero, digámoslo así con dureza y crueldad, no ha prestado ningún servicio a la sociedad, ni siquiera a las personas particulares. Lo que no pasó con Pitágoras de Abdera y Pródico de Ceos, quienes fueron queridos y respetados por sus discípulos y por el mismo pueblo, gracias a su saber, recibiendo por cada lugar donde pasaban las palmas del triunfo. En cambio, ese imitador y creador de fantasmas, llamado Homero, y ese otro poeta de Ascra, llamado Hesíodo, de la misma condición y ralea, andaban solos recitando sus versos de ciudad en ciudad, porque sus contemporáneos no podían sacar de ellos lecciones de virtud. Incluso se dice que Creófilo despreció durante toda su vida a Homero, a pesar de ser amigo de éste. En buenos términos para Sócrates los poetas no tienen otro talento que el de la imitación, empero, si sus versos impactan y conmueven, esto se debe al poderoso prestigio que tiene la poesía y nada más. El mito de Herbio. El segundo tema, como ya quedó anunciado, es la historia del armenio Herbio, oriundo de Panfilia. Se trata de un relato maravilloso, extraordinario y significativo. Se refiere a las postrimerías de ultratumba, esto es, lo que sucede al alma inmortal después de la muerte del cuerpo. Por sus connotaciones se diría un acontecimiento astral y una experiencia más allá de los límites de la razón. Por su trascendencia se diría la concepción de la muerte física como caldo de cultivo de una nueva vida. Sócrates comienza esta historia diciendo, que 10 días después de haber muerto Herbio, en una batalla, su cadáver fue encontrado sano y completo, mientras que los otros cadáveres estaban putrefactos o corrompidos, obedeciendo a la inevitable ley natural de la descomposición. Empero, 2 días después de haber sido conducido a su casa, puesto sobre una hoguera para incinerarlo,
volvió a la vida y contó, a grandes rasgos, lo que había visto en el otro mundo. Esta primera parte del relato es verosímil, pues en la vida real se han dado casos de personas que han vuelto a vivir después que han estado muertas. Han regresado del otro mundo como si se fueran idos de paseo. Incluso cuentan algunas cosas que tuvieron la oportunidad de observar después de su deceso. Como, por ejemplo, una potente luz en el camino que transitaban o algún otro acontecimiento importante, que les llamó poderosamente la atención. Contó Herbio que cuando su alma salió de su cuerpo, cuando abandonó la carne, llegó con otras almas, que eran muchas y alborotadas, a un lugar maravilloso, observando que la tierra presentaba dos aberturas próximas entre sí, y el cielo igualmente otras dos, habiendo correspondencia entre ellas. Es decir, había dos aberturas arriba y dos abajo, en la misma dirección. Que los jueces de almas, cuyo número no determina, estaban sentados entre estas dos regiones pronunciando sus sentencias. Indudablemente se trataba de un tribunal, que tenía competencia para administrar justicia divina. Sus fallos, sin temor a equivocarme, eran definitivos e inapelables. A los justos se les ponía un rótulo, cuya leyenda indicaba el juicio a su favor, y se ordenaba que tomaran el camino diestro, por una de las aberturas del cielo, donde iban a gozar de los deleites celestiales. A los injustos también se les ponía un rótulo, cuya leyenda indicaba que el juicio les había sido desfavorable, contrario o adverso, consignado en ella todas las malas acciones que habían cometido en la vida, y se ordenaba que tomaran el camino siniestro, por una de las aberturas de la tierra. Que cuando su alma se presentó ante los jueces, estos decidieron que oyese y viese todo lo que pasaba en ese lugar, que era como una pradera, pues era preciso que llevara a los hombres, a fuer de testigo excepcional, la información de lo que sucedía en aquel remoto y desconocido mundo. Por tanto, su alma no fue juzgada ni sentenciada, sino que aquellos venerables jueces la utilizaron como portadora de noticias sobre hechos y acontecimientos extraordinarios, relacionados con la vida y la muerte de los seres humanos. Entonces el alma de Herbio, después que fueron juzgadas las almas, vio que unas subían, por la abertura derecha, al cielo, y otras bajaban, por la abertura izquierda, a la tierra. Asimismo vio que, por la abertura izquierda del cielo, descendían almas puras y sin mancha, y por la abertura derecha de la tierra, salían almas cubiertas de basura y de polvo. Parecían venir de un largo viaje y, entre ellas, se contaban las experiencias, dichas o padecimientos que habían tenido o sufrido, según hayan estado en el cielo o en la tierra. Se debe entender que por la abertura izquierda del cielo y por la abertura derecha de la tierra, respectivamente, las almas bajaban y subían para una nueva reencarnación, para una nueva vida material. Las almas eran castigadas 10 veces por cada una de las maldades e injusticias cometidas, aquí en la tierra, que la duración de cada castigo era de 100 años, término y fin de la vida humana. Por tanto, mediante este ciclo de reencarnación, en total, la estancia en la tierra duraba 1000 años. Qué larga que es la vida reencarnada. De tal manera que se puede decir, que la reencarnación de los malos era el castigo para que sufran por las faltas cometidas. La de los buenos era todo lo contrario. Sobre los niños muertos no se da ninguna explicación y se recurre a un recurso de evasión. Este es un vacío duro de llenar con buenos razonamientos. Luego Herbio escuchó que un alma le preguntaba a otra acerca del gran Ardieo. Este personaje, 1000 años antes, había sido tirano de una ciudad de Panfilia, y, entre otros crímenes, había dado muerte a su anciano padre y a su hermano mayor. No se sabe a ciencia cierta si este Ardieo fue grande por haber realizado una o más hazañas memorables, antes, durante o después de su tiranía, o por sus detestables crímenes, acreedores del repudio y condena universal. Lo cierto es que aquella alma contestó que Ardieo no viene ni vendrá, porque no pudo salir por la abertura derecha de la tierra, por donde salió ella y otras almas, que ya habían purgado sus culpas, pues aquel y otros de su calaña fueron impedidos que lo hagan, habida cuenta que sus maldades no tenían remedio o no habían expiado suficientemente sus atrocidades. Que cuando aquellos malvados intentaron salir se escuchó un terrible bramido en la abertura y aparecieron horribles personajes, sombras de muerte, desolación y pánico, cubiertos de fuego ardiente, que los atacaron, revolcaron y ataron, conduciéndolos sobre sangrientas zarzas y llevándolos para arrojarlos al Tártaro. Es probable que el gran Ardieo todavía arda en los infiernos, eternamente devorado por las llamas y rechazado por todas las deidades del bien y del mal. Las almas que habían salido,
por la abertura derecha de la tierra, permanecieron 7 días en la pradera, una semana completa, al octavo partieron y, en 4 días más, llegaron a un punto desde el cual se divisaba una grande y larga luz, que atravesaba el cielo y la tierra, la cual era una sola recta y brillaba con nitidez y pureza. Empero necesitaron un día más para llegar y estar cerca de ella. Entonces vieron que hasta el centro de aquella luz se extendían las extremidades del cielo y que desde estas extremidades pendía el uso de la necesidad. El uso de la necesidad se compone de 8 tarteras, que van embutidas o introducidas una dentro de otra, a manera de un vaso que se coloca dentro de otro vaso o, más gráficamente, a manera de círculos concéntricos, pero guardando entre ellas cierta holgura o anchura. Por ejemplo, la tartera octava está dentro de la séptima, está dentro de la sexta, y así sucesivamente. Además, el uso de la necesidad, se compone de una vara, que pasa por el centro de la octava tartera, y de un gancho, que está unido a un extremo de ella, el cual pende de dichas extremidades. Los bordes circulares de las tarteras unos eran más anchos que otros y asimismo su círculo presentaba diversos colores. Los bordes de las tarteras, viéndolas de afuera hacia adentro, o del exterior al interior, corresponden, en su orden, al círculo de las estrellas fijas, a Saturno, Júpiter, Marte, Mercurio, Venus, al Sol y a la Luna. Cada círculo de las tarteras llevaba consigo una bella y atractiva sirena, la cual giraba con él, y, entre ellas, producían la armonía de los sonidos del uso de la necesidad en movimiento. Al margen o fuera del uso, y separadas a distancia proporcional, estaban sentadas, en sus respectivos tronos, vestidas de blanco y con adornos en la cabeza, las hijas de la necesidad, las 3 parcas, Láquesis, dueña del pasado, Cloto, señora del presente, y Atropo, soberana del futuro. Estas vírgenes, como también se las puede llamar, respectivamente, cantaban al tiempo pretérito, al tiempo actual y al tiempo que está por venir, uniendo su canto a la entonación perfecta y tono sublime de las agraciadas sirenas. Asimismo, las parcas activaban y movían el uso con sus manos. Cloto, a intervalos, con la mano derecha lo impulsaba a hacer la revolución exterior. Atropo, con la izquierda, daba movimiento a cada una de sus tarteras interiores. Láquesis, con ambas manos, la diestra y la siniestra, tocaba tanto el uso como sus tarteras interiores. Estos toques y retoques manuales de las parcas, en definitiva, daban gestación e impulso a todas las revoluciones celestes. Movían el cosmos en su inmensidad, haciendo que los astros giren en plena armonía. A este lugar, imperio de las hijas de la necesidad, llegaron las almas y tuvieron que presentarse delante de Láquesis. Entonces un hierofante, maestro de nociones recónditas o sacerdote de misterios sagrados, dio las instrucciones del caso para desarrollar el proceso de reencarnación. Comenzó por señalar el puesto que correspondía a cada una de las almas para que no se alboroten y guarden la debida compostura, y así dijo: tú te sientas aquí y tú te sientas acá, y así por el estilo. De tal manera que todas quedaron sentadas en sus respectivos puestos. Luego se agachó o inclinó sobre el regazo de Láquesis y tomó de sus anchas faldas las distintas suertes y diferentes géneros de vida. Enseguida se subió a un estrado, tarima o sitio elevado, y dijo que la Virgen Láquesis decía, más o menos, lo siguiente: almas errantes, almas nómadas, os ha llegado la hora de ocupar un cuerpo mortal, por tanto, cada una de vosotras deberá escoger su genio. Y una vez escogido, de acuerdo a la suerte, no se podrá revocar. Luego el hierofante echó las suertes y cada alma tomó la suya. Excepto Herbio, a quien no se le permitió que lo haga. Enseguida, habiendo quedado determinado en qué orden se debía escoger la respectiva suerte, el hierofante tiró al suelo todos los géneros de vida, tanto de hombres como de animales. Entre esas almas, que elegían la condición que querían, para efecto de la reencarnación, entre otras, Herbio vio las siguientes. La de Orfeo, muerto y despedazado por las mujeres de Tracia, que prefirió ser cisne. La del poeta Támiras, castigado por las musas al proclamar que era superior a ellas y atreverse a desafiarlas en el canto, que prefirió ser ruiseñor. La de Áyax Telamonio, valeroso guerrero, que optó por ser águila. La de Atalanta, hábil cazadora, que se decidió por ser atleta. La de Epeo, hijo de Panopeo, presunto creador del caballo de Troya, que se inclinó por ser una mujer sagaz. La de Tersites, cojo, bizco y alborotador,
que quiso estar en el cuerpo de un mono. La de Odiseo, esposo de Penélope y padre de Telémaco, que escogió la de un pacífico y sencillo hombre del montón. Me parece que esta última elección fue la más acertada. No en vano Odiseo, también llamado Ulises, era un experto en casi todos los asuntos de la vida, sobresalía por su ingenio y valor a toda prueba. Varón de verdad y de generoso corazón. Este proceso de reencarnación, una vez escogido el genio o el nuevo estatus de vida, terminaba con la presencia de las almas ante cada una de las parcas, donde quedaba perfeccionado y sancionado el asunto. La que sí será la encargada de conceder dicho estatus o de otorgar dicho genio. Ploto lo confirmaba. Y Atropo lo hacía irrevocable. Este trabajo, que no permitía que la vida se extinga sobre la faz de la tierra, lo llevaban a cabo hilando y cosiendo los destinos humanos. Finalmente, las almas, pasando por debajo del trono de la necesidad, seguramente el trono de las tres parcas, se dirigían a la llanura del olvido, lugar extremadamente caluroso, carente de todo atisbo de vegetación, donde fluía el río Ameles, que también responde al nombre del Leteo Leteo, del cual necesariamente tenían que beber una cierta cantidad de agua. Pero si se bebía más de lo permitido, el alma transgresora perdía absolutamente la memoria. Estas aguas, además, tenían la propiedad de que no podían cogerse en ningún recipiente. A Herbio no se le permitió beber de las aguas de este río infernal, a pesar que tenía mucha sed. Entonces, luego de beber de las aguas del Ameles, las almas cayeron en un profundo sueño. Y, mientras dormían, se produjo un gran estruendo, que incluía movimientos terráqueos, terremotos, lo cual hizo que ellas despertaran de inmediato, sobresaltadas, asustadas, llenas de miedo, y, en tales circunstancias, fueron esparcidas hacia los diversos sitios en los cuales debían renacer. Este río hacía olvidar las cosas pasadas o anteriores y beber de sus aguas era como un requisito sine qua non para culminar con éxito los principales pasos del proceso de reencarnación, pues, las parcas, no concebían que quien volviera otra vez a existir tuviera la facultad de acordarse de sus vidas pasadas y de todo aquello que hubiera experimentado en el otro mundo. Sin embargo, sin saber cómo y por qué medios, y esto es lo raro, apareció el alma de Herbio, en horas de la madrugada, otra vez en su propio cuerpo tendido sobre la hoguera, listo para ser incinerado. Vale la pena dejar constancia, caros amigos, al terminar con los 10 libros de la República de Platón, que Leteo era hijo de Éride, la discordia, hermano de Hipno, el sueño, y de Tánato, la muerte. Por eso dicen que el sueño es hermano de la muerte. ¡Qué familia, Dios mío! Después de haber repasado estos 10 libros de Platón se ve a las claras que este gran filósofo niega la realidad con su idealismo filosófico. Para él todas las cosas que existen en el mundo no son sino meras apariencias. Lo verdaderamente real son las ideas que pueblan el mundo de las ideas. Que Dios perdone al divino Platón por ser tan idealista y metafísico, tan amigo de las ideas y del mundo subterráneo. Aquí termina mi incursión en la República de Platón y ojalá que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Gracias, mil gracias, sobre todo a la musa que me acompañó en esta jornada intelectual desde el primero hasta el último libro. Y viva por siempre y para siempre el divino Platón.